Bueno. Comienza la función. Habíamos visto entonces que, por ejemplo, para un potencial periódico, ¿sí? Y cualquier potencial, cualquier perturbación, podríamos desarrollarlo por Fourier y terminar con componentes de Fourier, eventualmente y hacer la suma que corresponda. La probabilidad de transición por unidad de tiempo por ejemplo, bueno, en un caso de absorción creo que es este, ¿no? Esta era la probabilidad de transición por unidad de tiempo y esto es lo que se llama regla de oro de Fermi. Eventualmente uno puede tener que sumar en distintos estados finales, ¿no? Y esta ρ puede tener distintas expresiones, ¿sí? Eventualmente uno puede sumar en un conjunto de estados finales que tengan un cierto ancho de energía. En fin, hay diversas situaciones, no nos vamos a meter demasiado con eso. En muchos ámbitos esta W se escribe a veces con la letra gamma, con la letra lambda y se asigna, bueno, como lo ves, ¿no? Probabilidad de transición por unidad de tiempo, ¿no? Si eventualmente estamos hablando de un decaimiento, entonces será la probabilidad de decaimiento por unidad de tiempo. La transición es un decaimiento. Con el hecho que sí, sí, no es el grado absoluto. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué es lo que estabas recordando cuando pones aus? Absorción, ¿no? Este término representaba una absorción, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, sí, es Lo habíamos hecho. por la última vez. Pues la otra vez lo había hecho medio así, y cuando lo repasé, lo desarrollé todo, ¿no? Sí. A veces pondremos M acá, a veces pondremos M after, M conjugado, digo, y la parte temporal no aparece. Toda la dependencia temporal está explícitamente mostrada ahí, al menos para el potencial superior. Si la transición es un decaimiento, esta es la probabilidad de decaimiento por unidad de tiempo, o también se llama constante de decaimiento. Y la regla de oro de Fermi lo que dice es que omega o lambda es independiente del tiempo. Y este hecho, algo trivial, es en realidad muy profundo, que esto sea independiente del tiempo. Piensa en cualquier sistema en un estado excitado, piensa en un núcleo, un átomo, lo que sea. El hecho de que esté en el estado excitado no quiere decir que si yo espero más, entonces va a decaer más rápido, porque yo lo fabriqué hace 2 días.
y en los siguientes 5 minutos, ¿sí?, tengo más probabilidad de observarlo decaer si lo fabriqué hace 2 días que en el momento que lo fabriqué. ¿Por qué? Y porque esa probabilidad de caimiento por unidad de tiempo es independiente del tiempo. ¿Sí? Acá la analogía que me gusta hacer es la siguiente. La probabilidad de caer de un ser vivo, vamos a llamarle de caer a un fenómeno natural que se llama muerte, no es la misma en personas de 20 años que en personas de 60. La probabilidad de caer a los 60 años es mucho más alta que la probabilidad de caer a los 20 y algo. ¿Sí? No somos seres cuánticos en ese sentido. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que los átomos no envejecen en algún sentido, forever young, como la canción, ¿no? Decaen, pero no registran el paso de su historia, no tienen esa mochila, digamos. Cada instante que uno lo va a observar es igualmente bueno y va a dar lo mismo. ¿Está bien? Esa probabilidad de caimiento es independiente. Los átomos no envejecen, quiere decir. De alguna manera. Si tengo un sistema cuántico, átomos, núcleo, lo que sea, en un estado S, citado, con esta constante yo voy a poder calcular la probabilidad de que esté en el estado S en un tiempo dado. ¿Sí? Vamos a resolver ese problema. ¿Cuál es la probabilidad de que en un tiempo dado esté en el mismo estado de S? Entonces uno dice, bueno, vamos a llamarla a eso P sub S de T, ¿no? La probabilidad de estar en el estado S en un instante posterior es, por un lado, que antes de ese delta T estuviera en el estado S. ¿Sí? Eso es proporcional a la probabilidad. Y después que en el intervalo delta T siguiente, ¿qué tiene que ocurrir? O sea, dije, acá ya tengo la probabilidad de que esté en el estado S. ¿Qué tiene que pasar para que al final acá no haya decaído, digamos? No tiene que decaer en este estado. La probabilidad de que siga en el estado S en T más delta T significa que T estaba en S y en este intervalo de tiempo tampoco decayó. ¿Cuál es la probabilidad de que no decaiga? Uno menos la probabilidad de que decaiga. ¿Y cuál es la probabilidad de que caiga? La probabilidad de decaimiento por unidad de tiempo por el... Siempre y cuando todo esto sea mucho menos que 1, si no, no puedo hacer la aproximación lineal. ¿Está bien? Entonces acá tienen que pasar las dos cosas, por eso estoy multiplicando las probabilidades, ¿no? ¿Okay? ¿Y no estás considerando que pueda decaer de otro nivel? Entonces acá estoy considerando que lo único que tengo es esto, que el estado, que no hay otro nivel que pueda venir a alimentar ese estado S, que cae, pero no, simplemente no hay nada más que el estado S y su posibilidad de caer.
esto no me serviría para analizar cuál es la población o de un cierto nivel, digamos, ¿no? La probabilidad de encontrar a un cierto nivel, bueno, ocupado o no ocupado, porque si las cosas se van nutriendo de otros estados, ahora si es solo, si lo único que tengo es el decaimiento, eso funciona así. Bien, esas entonces, bueno, acá tengo una ecuación diferencial, ¿no? Esta es la ecuación diferencial. Si inicialmente estaba en el estado S, ¿sí? La probabilidad de encontrar al sistema en el estado S inicial era 1. ¿Qué pasa en el estado T? Al tiempo T, digamos. Bueno, esto lo integro y ¿qué función me da? Y a la menos E a la menos W. Es cada vez más improbable que no haya decaído. ¿En qué escala de tiempo? 1 sobre 1 sobre D. O sea, cuando pasan tiempos del orden 1 sobre W, pasan cosas importantes. La probabilidad pasa de 1 a 1/3, o a 1 sobre E. Si pasan 2 tiempos de esos, esas entonces para encontrar un estado. ¿Qué pasa? Vamos a plantearnos la misma situación ahora para un conjunto de una muestra de estos sistemas. O sea, que separas un conjunto de datos. Sí. Y bueno, planteo la misma situación, ¿no? Tengo NT. Vamos a fijar ideas, vamos a hablar de átomos. Okay. ¿Cuántos tengo en N de T más delta T? ¿Cuántos decayeron? Hacer la diferencia. ¿Cómo cambié este número desde T a T más delta T? Primero, T más delta T
este número es más grande o más chico que este. Más chico. Más chico, este número es negativo. Sí. ¿Sí? Y entonces voy a decir, bueno, eso es la probabilidad de que uno decaiga, digamos, multiplicado por la cantidad de átomos presentes. O sea, esto cambió porque decae en ese delta T, esa es la probabilidad de 1. En vez de esto vamos a usar el número amplio, que es simplemente cambiarle el nombre. Omega es como más general. Y acá tengo lo mismo, ¿no? O sea, dn a dt por 1 sobre n, o sea, es lo mismo que lo vamos a hacer. Esto es lo que llamamos ley de decaimiento exponencial, que quizás la vieron en física moderna. Acá uno dice, bueno, si este número cambió, si en el intervalo delta t decayó esta cantidad de átomos, ¿sí? Eso depende de la probabilidad de decaimiento de cada uno de los átomos y del número de átomos presentes. Y de nada más. ¿Sí? Esta cantidad no depende en principio de la presión, de la temperatura, de los factores que se le puedan ocurrir. Es lo único que hay. Los únicos dos factores que inciden es, no hay interacción entre los átomos que van a decaer, por ejemplo. Esto es lo que le pasa a cada uno, son todos autistas, ¿no? Ninguno ve lo que le pasa al vecino. Cada uno hace su vida y decae o no decae. Eso lo multiplico por n y me da lo que le pasa a la muestra. ¿Está bien? Esa sería la idea. ¿Cuál sería la vida media? De estos átomos, si tienen esta población. ¿Cuál es el promedio? Cada uno decae, o muy rápido, o muy lento, ¿sí? En una escala de tiempo que es 1 sobre gamma, está bien, pero yo podría calcular el promedio de lo que pasa. ¿Cómo calculo el promedio de lo que pasa? Bueno, eso lo voy a llamar vida media. Ese tau sería la suma, ¿sí?, de los que decaen en un cierto intervalo, ¿sí?, por la medida de ese intervalo. Dividido, bueno, la cantidad de los que hay. Pongo valor absoluto porque el dn este es negativo, siempre. ¿Está bien? Esto es un integral en el tiempo, ¿sí?, dn es menos gamma n de t, valor absoluto, simplemente saco el signo. Esto es de 0 a más infinito, bueno, lo que pase, ¿sí? Gamma n de t diferencial t. ¿Dividido qué? ¿Cuánto me da esta suma? Todos los que decaen de 0 a más infinito. ¿Y el total? Sí, me da el total de lo que había. Este n con el n0 se me va, esto es simplemente el integral de dt y a la menos gamma t por gamma, por t. ¿Qué dimensiones tiene que tener toda esta cantidad? Tiempo. Acá tengo 1 sobre tiempo. Acá tengo el tiempo. ¿Y qué me tiene que dar? ¿Qué única dimensión puede ser?
El resultado final, ¿qué es? Ese tiempo. La única cantidad que puede aparecer es 1 sobre A. Sí. ¿Me puedes explicar dónde el primer paso lo perdí? Sí. A lo sumo, acaba acompañado de un numerito, ¿no? Pero uno hace la integral y el numerito que sale es 1. El resultado es este. Simplemente acá dije, la vida media es los que decaen, la calculo haciendo el promedio de los que decaen en un tiempo t, ¿sí? Multiplicando por el valor de t y dividiendo por el número total que da. Esa es la cuenta. Este es el promedio, como calculo cualquier promedio. Y es la cantidad que estoy evaluando por la cantidad de los que les pasa lo que me estoy preguntando dividido la cantidad total. dn lo conozco perfectamente porque es esto, porque tengo n de t, entonces me da eso. La vida media entonces es 1 sobre A. O sea, si uno tiene la constante de caimiento, en promedio los átomos o el sistema decaen en un tiempo de 1 sobre A. ¿Ok? Y eso hablo del estado 2s a 1s del hidrógeno o de un núcleo excitado que decae por decaimiento alfa, beta o lo que sea. Me da lo mismo, para cualquier sistema que tenga la posibilidad de decaer, ¿no? Que es un caso especial de las transiciones que nos planteamos. A veces se define, esta es la vida media, esta es la magnitud que se usa mucho en física de partículas. A veces se le llama esto vida promedio, que creo que refleja mejor, ¿no? Sí. Lo que significa. Y a veces ella se habla de la vida también con ambigüedad media o vida un medio, que es el tiempo tal que si yo tengo un conjunto de átomos me quedo con la mitad. Tengo un conjunto de átomos. ¿Cuánto tengo que esperar para que haya decaído la mitad? Y bueno, esa es una cuenta que uno le puede explicar al pequeño hermano que está en la escuela, digamos. Mientras que el concepto de vida promedio es más difícil de explicar, ¿no? Entonces esto es algo de uso muy corriente en ambientes, bueno, física nuclear para empezar, y también en ambientes que no son muy técnicos, digamos. Y esto es muy fácil, ¿no? Porque escribo eso. ¿Qué es la que se usa más en química? En química. Entonces esta es la ecuación, ¿no? E a la menos gamma de un medio, eso sería la vida media, es un medio. Entonces este un medio da logaritmo natural de 2 sobre el logaritmo natural de 2 es casi 0.7. Entonces 9 2, 1 3, 1. Es casi lo mismo. Los dos dan idea de lo que pasa. Si uno espera 2 vidas medias, se queda con un cuarto de los átomos que había. Si uno espera 3 vidas medias, se queda con 8. Si uno espera 4 vidas medias, se queda con 1 sobre 16. Así sucesivamente. Y eso cuando uno tiene, por ejemplo, sustancias reactivas, es útil pensarlo de esa manera.
pasó con el pizarrón, ¿no? Ah, está muy limpio. Sí, sí, ¿Qué pasó? ¿Lo cambiaron o lo limpiaron de verdad? parece que limpiaron nomás. Sí, sí. Lo limpiaron con ganas, ¿no? ¿Verdad? Pasó eso, ¿no? Sí, Que vieron mi video por YouTube y la clase. Debe haber influido, ¿no? En los 70 millones de visitas que tiene la clase, se ve que Yo y el psicopata. solo me gana Pini, creo. Intendencia. Solo me gana Yacuantia, solo sube bajo Pini. Entonces, bueno. Hay otra manera interesante de describir la constante de decaimiento, que es esta. Aunque sea un poco bestia, ¿no? Pero piensen como incrementos, no como diferenciales. ¿Bien? La constante de decaimiento es la fracción de decaimiento por unidad de tiempo. Es la fracción de los que decae en un pequeño intervalo de tiempo Por eso. de n sobre n. No sé si me falta acá en absoluto, digamos. Por eso puedo decir la fracción de decaimiento es 2% por segundo. El gamma me dice eso. ¿Sí? Claro, el problema es que es una magnitud con dimensiones. Y cuando yo digo gamma vale 2 segundos a la menos 1, ahí no lo tengo escrito de esta manera. Si digo gamma es 2 segundos a la menos 1, ¿qué significa? Tengo una fracción de 200% en 2 segundos, en un segundo. Siempre las magnitudes con unidades tienen la dificultad de que uno puede elegir la unidad grande o pequeña y el número. Esta forma de escribirlo así es útil cuando este dt es tal que omega por dt es mucho menor que 1, o gamma por dt es mucho menor. Es ahí que uno puede hacer que puede decir, bueno, esto es la fracción de decaimiento. Si gamma por dt, Cuando puedes aproximar linealmente. claro, cuando puedes hacer la aproximación. Y es una cosa tan sencilla como esta, la cantidad de detallecitos que tiene, ¿no? Y después, este es el número de átomos, ¿no? O de sistemas, ¿sí? Y esto es una exponencial. Este es un número natural y este es un número real, ¿no? Y nadie me protestó que acá ponga un signo igual. Qué fácil es equivocarse en la vida, ¿no? ¿Qué estoy asumiendo entonces? Es muy grande. ¿Eh? Es muy grande. Y de alguna manera estoy asumiendo que n es muy grande, si no esto no funciona. O sea, no vamos a usar esto cuando tengo 3 átomos que van a decaer. El decaimiento exponencial no lo va a describir. La ley de decaimiento exponencial, que es esa fórmula, ¿sí? Solo tiene sentido si n es mucho más grande.
después uno puede decir un par de cosas más, que son, por ejemplo, se define lo que se llama actividad de una muestra. Que es el número de caimientos por unidad de tiempo. Yo tengo átomos que decaen gamma. ¿Sí? Tengo tantos átomos. ¿Cuál es la actividad? ¿Cuántos van a decaer por unidad de tiempo? Eso me va a decir la energía que voy a estar recibiendo, lo que se emite, lo que está pasando. Es una magnitud razonable. ¿Quién es esto en términos de N? En términos de el número de lo que La está. derivada, Es la derivada. ¿Cómo varía N con respecto al tiempo? Es una magnitud positiva porque es el número, entonces le pongo. Y esto es gamma por N, ¿no? Entonces la actividad. Simplemente la actividad es el número de átomos presentes dividido la vida media. Ahora lo que hay que hacer también es cambiar el operador. Este trabajo que ha sido infernal, me imagino. Bueno, con una buena cantidad de Disolventes. de alcohol, ¿no? Esta es la actividad de la muestra. Bueno, ¿en qué se miden los decaimientos? ¿En qué unidades? ¿Qué cosa? Los decaimientos por unidad. Hay una unidad que se usa del sistema internacional. ¿Esto no es frecuencia? No, no. No sé, no. La clásica de película. Un BQ. Eso. ¿Qué es un BQ? ¿La vieron alguna vez? Becquerel. No es, o sea, sí uno o no. ¿Es una unidad de radiación eso? Es una desintegración por segundo. O sea, es lo que me di con un detector de estos. Y con un detector medís cuánto se está recibiendo por una unidad de tiempo y sacas lo que querés. Esto no fue siempre así. Antes se usaba lo que se llamó después el Curie, que es una unidad un poco absurda, después se normalizó, que es 3,7 por 10 a la 10 Becquerel. ¿Sí? Tiene un sentido real, digo, una desintegración por segundo es una frecuencia. Sí. Desintegración no es Pero la nada. frecuencia puede ser una frecuencia, la frecuencia que vos estás acostumbrado es una frecuencia que da lugar a un periodo, a algo que ocurre periódicamente. Esto no habla de eso, esto habla de una tasa de la cantidad de cosas que pasan, ¿no? Ok. Tiene la misma dimensión que frecuencia, porque desintegración no es una unidad, ¿no? Claro. Pasa un evento por segundo. O sea, es simplemente para indicar el sentido físico distinto de esa. Digo, pero de qué otra manera podrías medirlo? Indicar. No, es que. Digo, finalmente estás hablando de desintegraciones por unidad de tiempo. ¿Qué actividad tiene tu muestra? ¿Cuántos átomos decaen por unidad de tiempo? Y bueno, entonces, si tantas desintegraciones por hora, por segundo, o en mi jornada laboral, y bueno, todo eso se normaliza y uno dice, bueno, Sí. tantos becquereles, que son desintegraciones por segundo. Es cierto que no es una unidad fundamental, no la vamos a ver en las ecuaciones de la física.
¿no? Junto con la constante de Planck, la de gravitación universal. No va a aparecer ahí. Pero, bien. Y el Curie, este número tan estrafalario, sale de, esto es justamente la actividad del radio 226, 1 gramo. Y esta fue la unidad que empezaron a usar el matrimonio Madame Curie con su esposo. Claro, están expuestos a esta temperatura. Sí. Y así le fue a ella sobre todo. Él que era un típico científico abstracto que se pasaba siempre distraído, cruzando una calle lo atropelló un carro. ¿Verdad? Caballos. Ella no, ella murió por una enfermedad derivada de la exposición radiactiva y de hecho ya tenía todas las manos con evidencias de efectos en la piel de la reactividad. También se define la actividad específica, y acá simplemente termino acá, ¿no? Actividad específica, que es la actividad por unidad de masa. Sí. Entonces esto se mide en unidades de Becquerel por gramo, ¿no? Es lo típico. Entonces uno tiene 1 gramo de radio 226. ¿Cuál es la actividad específica? Del radio 226. Y es un Curie por gramo. O 3.7 por 10 a la 10 Becquerel por gramo. Si uno tiene cobalto 60, por ejemplo, que es otra sustancia reactiva muy utilizada, esto decae a níquel 60, más un beta, más un neutrino, era de IB, este es 27 y este es 28. Este tiene 27 protones en el núcleo y 33 neutrones. Este tiene 28 protones en el núcleo y 32 neutrones. Entonces, este decaimiento, que tiene que observar la carga, emite un electrón y, bueno, y además emite otra partícula para conservación de otros números máticos, números electrónicos, yo qué sé. O sea que no viene a caso en este curso. Y para el cobalto 60, la actividad específica, esta es una magnitud que también le interesa a la gente que usa estas magnitudes, es 1100 Curie por gramo. ¿Sí? Intenso. O sea, prefiero estar más lejos del cobalto 60 que del radio 226, por lo menos en términos de actividad, si es que la radiación va a hacer algún efecto biológico, ¿no? Y eso tiene que ver con la vida media, ¿no? Mira. Es la actividad entonces de un gramo. Pero me queda una pregunta, lo último que dijiste. ¿Sí?
De todas formas, no solo es relevante la actividad, sino, por ejemplo, la energía de las partículas liberadas, ¿no? Claro, vos lo que te interesa es, A nivel, por ejemplo, de cuidarme de la radiación. claro, cuánta energía en forma de radiación estás recibiendo. ¿Y qué tipo de partículas emite también? ¿Qué tipo de partículas? Es lo que es también importante, digamos. No es lo mismo un elefante que pasa corriendo por un bazar que una mosca que atraviesa un bazar. ¿Sí? El elefante va a romper más vidrios sin duda. Lo mismo con una partícula alfa. Una partícula alfa en un medio atómico se lleva por delante unos cuantos átomos y a los electrones los empuja muy fuertemente, tiene dos cargas para eso. ¿Sí? Entonces, en ese sentido puede alterar átomos, moléculas y eventualmente tener efectos biológicos, rompiendo cadenas de ADN. ¿Sí? Con alguna probabilidad choca contra cadenas de ADN. Algunas de ellas no son reparadas por la biología, que es infinitamente sabia. Esas que no son reparadas eventualmente pueden generar mutaciones de células que luego se producen con esa mutación y eso produce de todo, partículas de cáncer, ¿no? Pero en particular, en realidad sí es más peligroso el radio que el cobalto, y esto es solo a nivel de actividad. Digo, el cobalto tiene, ahora, el radio es un decaimiento alfa. Vamos a seguir un poquito con eso. Igual lo tenía ahí, les quería contar alguna cosa más. Ahora volvemos sobre el cobalto, ¿no? Pero el radio tiene una cadena enorme de desintegraciones. El radio, que es 82, ¿sí? Que tiene una vida media de 1600 años. ¿Sí? Qué poco, ¿no? Digo, ¿cuánto? Si yo tengo 1 gramo, decae menos, ¿no? Que si la vida media fuera un día. ¿Sí? O sea, tiene que ver la vida media, tiene que ver la energía, la cantidad de partículas que decaen. Decae emitiendo una partícula alfa, que típicamente es de algún MEP de energía, mega electrónico. Al radón, ¿No es 80? debería ser 80, entonces. Y se lleva a 2 protones. Y este a su vez tiene una vida media de 3,82 días y decae al polonio, también por alfa, 2,18, polonio 78, y esto termina probablemente en el plomo 208. En una sucesión de decaimientos alfas y betas. Y además ya puede tener un decaimiento alfa, pero también un decaimiento beta, y los dos compiten. Y así esto se va ramificando. Y además en estos decaimientos probablemente el núcleo quede un estado excitado. Entonces además de los gamma, de los alfa, que es la partícula que se emite, como este eventualmente quedan en estados excitados, uno observa el alfa y además después observa los rayos gamma de decaimiento de ese estado excitado, cuando el núcleo se desexcita. Entonces, en general, esto es una fiesta de partículas, ¿sí? De energías del orden del MEP que tienen, todo eso está muy conocido. Todo eso. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención, capaz que no entendí, bueno.
Pero decís que la vida media T medio del radio es 1600 años, pero ya el siguiente decaimiento tiene una vida media muchísimo más chica. Sí. O sea que el otro es mucho más estable. Y en ese sentido, sí, si para vos es estable la vida media, ¿qué es un elemento estable? Y uno diría, bueno, vida media infinita. ¿Sí? Claro. ¿Quién la mide? Está ok, pero digo. Nadie. Entonces, ¿por qué decimos que algo es estable? Bueno, porque hemos medido su vida media, es más grande que la regla más grande, que el reloj más grande que tenemos, por un lado, y por otro lado, porque eventualmente por relaciones de conservación, de impulso angular, de energía y de los mecanismos que hacen posible los decaimientos, sabemos que no hay candidatos a quien decaer. ¿Sí? ¿Por qué el electrón es estable? ¿Y en quién va a decaer el electrón? No. Que en 2 fotones va a decaer y... Violaría un montón de... Pero la carga se conserva. ¿Por qué se conserva? Porque no hemos visto que se viole en ningún lado. Es una ley universal que la carga se conserve. Bueno, no, lo observamos. No es una simetría fundamental. No es una simetría gauge para aquellos es una, perdón. Es una alianza de fase. Claro, lo construimos como una simetría abeliana, 1. No sé si vos ya no hiciste un curso de eso. No. Y bueno, estamos hablando en chino. Después Santi tendría la típica. La carga la conozco. Pero es una, en ese sentido, no es una simetría fundamental, en el sentido que es una simetría interna. Observo que eso pasa, entonces me construyo una teoría basada en una simetría que me reproduce eso, y me salen las ecuaciones de Maxwell en 10 a la menos 10 segundos. Porque digamos, si uno quiere una cantidad escalar que se conserve, y bueno. Ahora, eso tampoco nos dice por qué esa carga está cuantizada, porque el electrón, porque la carga eléctrica está cuantizada. Eso nadie lo sabe. Hay teorías sobre eso, pero bueno, por lo menos tenemos una ley de conservación asociada a una simetría. Si vemos que algo se conserva, corriendo buscar cuál es la simetría del teorema de Nether, digamos que lo hace posible. Entonces, no sé por qué había salido esto. No, claro, mi pregunta era a nivel de vida media, ¿cómo podía hacer que algo con más cosas en el núcleo tenga una vida media mucho más grande? Ah, bueno, pero eso pasa igual que con cualquier partícula. Tenés que ver el espacio de fase que tiene para decaer, qué tanto espacio energético tiene para que decaiga a la partícula de menos energía. Se ve que al radón 226, al radio 226, no le es tan fácil provocar un conjunto de 4 emigrantes como una partícula alfa. Sin embargo, al radón sí. Y eso tiene que ver con una manera de verlo, puede ser, por ejemplo, los modelos de capas dentro de los núcleos. ¿Sí? Que una capa esté más cerca de ser llenada o completa, que entonces hace difícil, porque hay más valor energético ahí que los atrae, que 4 que quedan sueltos en capa llena más 4 que quedan sueltos. Esos 4 que quedan sueltos y quizás se vayan. Y además todo el espacio de fase que quizás en el curso de partículas habrán visto, ¿no? Decaimientos que son más fáciles porque uno tiene más espacio de fase, finalmente uno tiene que integrar en todas las posibilidades de balance energético que hay ahí. Pero ahí hay cosas complicadas de las interacciones fuertes entre los protones y los neutrones y las repulsiones electromagnéticas. El radón además tiene otra propiedad. El radón es un gas noble. ¿Y qué significa eso? Tiene electrones de valencia, ¿no? Tiene todas las capas cerradas. ¿Y eso qué significa en términos químicos? Que no forma enlaces con nadie. Es muy estable, no quiere con nadie. ¿Qué hace un átomo de radón en la materia?
y deambula como un fantasma. Claro. Todo esto ocurre en la materia, no ocurre en un laboratorio donde yo tengo un núcleo de radio. Ocurre en un pedazo de piedra como tenía Madame Curie, que con mucho trabajo pudo extraer algunos pequeños gramos de radio. Finalmente tenemos radón, y el radón iba por ahí, finalmente sale, ¿sí? Finalmente lo respiramos. Finalmente todo lo que ocurre que no escribí a partir del polonio, inclusive el polonio, ocurre quizás dentro de nuestros pulmones. Y esa es la mitad de la radiación que recibimos, viene del radón, radiación natural. Y eso fue descubierto hace 50 años, tan solo, década del 50, del 60, por ahí. Esa mayor parte Y hay zonas en la Tierra que tienen, que construyen casas con materiales muy pesados, o materiales que tienen muchas sustancias radiactivas, inclusive radio, porque hay de estas series radiactivas hay 4 o 5, en realidad hay 4, hay una que ya decayó, porque la Tierra es suficientemente vieja. Toda esa cadena ocurrió en muchos menos años que la existencia de la Tierra, que son unos miles de millones de años. Y bueno, entonces esas casas con materiales pesados de algunas zonas tienen mucho radón, y si uno no ventila, esa gente recibe una cantidad de radiación enorme en sus pulmones, y un porcentaje de cáncer de pulmón en esas poblaciones tiene que ver con eso. Y el radón es monitoreado en todo el mundo. No pasa nada, todo el mundo vive. Pero esas zonas tienen que tener un poco más de cuidado. Entonces, bueno, tenemos eso, que es una cadena radioactiva. Y después simplemente para el cobalto, que dije que decaía el níquel, vamos a hacer el diagramita. El cobalto vive 5.272 años. ¿Sí? Y tiene 2 decaimientos que son beta. Que queda a 2 niveles de lo que sería el níquel. Este es un estado excitado de 1,1732 MeV, y este es un estado excitado de 1,3325 MeV. Vean menos es este. Esta distancia acá es 0,81. Y esto ocurre en el 99,88% de las veces. ¿Sí? Y a este llega en el restante, ¿no? 0,12%. Entonces, si uno tiene cobalto, por un lado están los beta, que en la materia avanzan poco, cuando son electrones, chocan contra todo, ¿no? Es como un jardín, digamos, y no puede avanzar sin darse contra todo lo que encuentra, porque tiene carga, ¿sí? Pero cae en un estado excitado, y estos emiten fotones. Estos fotones sí caminan mucho más en la materia, tienen largo alcance, ¿sí? Estos betas de una fracción de MeV o del orden del MeV avanzan algún centímetro en materiales. Los fotones, y esto se usa mucho en medicina, ¿no? Hay muchas cosas que se hacen con cobalto 60 como radiación, ¿no? Esos son cada más que se producen. Bien. Entonces, la actividad en 1 gramo, y bueno, tiene que ver con la constante de caimiento. ¿Sí?
también con el tamaño, ¿no? Pues, ya que hablamos de gramos, un gramo es mucho menos radio que en un gramo de cobalto, porque este pesa mucho más. Entonces la actividad específica de este va a ser menor y además está la vida media. Hay que ver eso. Y después todas las posibilidades de decaimiento que tiene. Bien, yo había preguntado algo. Cortemos unos minutos, ¿sí? Bien. Bueno, No se comunica con nada. ahí estamos grabando de nuevo. Ahí en rojo. No sé qué dije, pero estos son 5 años, 12 creo, ¿no? No 5.000. Porque mientras hablábamos decía, ¿y cómo sale la actividad? Esta tiene una actividad que es 1, ¿sí? Una actividad específica que es 1, un Curie por gramo, y esta tiene 1100. ¿Cómo esto va a 1100? Bueno, entonces está esto dividido 5, que es un 300, digamos, y el 300 por 4, que es un poco menos que 60 por 2, entonces da la actividad por gramo que da el factor 1100. No sé si dije 5.700 años, el cobalto no tiene esa actividad. Bien. Y ahora, por ahí, al menos una de las temitas que quería hablar. Me quedan 2 o 3 cosas que quiero hacer con perturbaciones dependientes, algo de interacción de radiación con la materia, me parece. Deberíamos ver algo de interacción de espines con campos magnéticos. Y ya estaría. Creo que nada más. Y ahí ya arrancamos con otro tema. Que me imagino que hablaremos sin encías. ¿Están contentos? Después esto, entonces, ¿con qué arrancaríamos? Creo que quizás con simetría, simétrica molecular. Vaya. Voy a ver un poco qué otro tema falta, pero algo de teoría de grupos. ¿Alguien había hecho un curso de teoría de grupos? Algo así. Algo así. Ah, no, para teoría de grupos sí. O ¿Cómo? sea, yo hice teoría de grupos en matemática. Pero no es. ¿Grupos son finitos finitos, sí. o grupos de Lie? No, grupos finitos. Grupos de Lie vimos en otras materias. ¿Y cuánto vieron? ¿Qué significa cuando yo ese? ¿Cuánto vieron? Digo, ¿vieron muchas cosas o más o menos? ¿Cuándo Vimos varias cosas. En el curso humano vimos varias. Bueno. Sí, te bueno todo. No, está bien. ¿El de Mayur lo vieron a algún lado? ¿Cómo? Lema El de Mayur, ¿te de Mayur lo vieron? No. O sí, capaz que. Por lo menos el nombre no. A mí me suena, No, ya no. pero no es de la edición anterior, me parece. No me da pena esto. Sí. Estaba precioso el pizarrón. Con eso borradores. Usar el borrador. Quería comentar 2 cosas, o hablar de 2 cosas. Primero, la aproximación súbita. ¿Sí? Que se usa usualmente cuando uno habla de perturbaciones, pero en realidad no tiene que ver con perturbaciones. ¿Sí? Y es qué pasa cuando instantáneamente, ¿sí? Vaya a saber qué quiere decir esa expresión, instantáneamente cambia el hamiltoniano, ¿no? Eso es lo que se llama aproximación súbita. ¿Sí? Entonces el hamiltoniano cambia instantáneamente. Instantáneamente, claro, es difícil de precisar, ¿no?
En general, instantáneamente significa en una escala de tiempo mucho menor que la escala de evolución del sistema. ¿Sí? Los sistemas tienen dependencias temporales, frecuencias, y las cosas ocurren, o las funciones de onda evolucionan en forma importante, si estamos en una escala de tiempo comparable con el periodo que dan origen a esas frecuencias. Si yo cambio mi sistema o mi hamiltoniano en una escala de tiempo mucho menor, uno esperaría que el sistema no se entera, ¿sí?, de ese cambio mientras ocurre, porque esa es una escala de tiempo muy pequeña, y se va a enterar después cuando tenga que evolucionar en la nueva situación. Por ejemplo, un núcleo decae por decaimiento beta. Los núcleos están en átomos. Yo tengo un átomo en realidad, y el núcleo de ese átomo tiene un decaimiento beta. Tengo la nube de electrones, ¿sí? De un instante para el otro, si es un beta menos, ¿sí?, o sea, si del núcleo se pulsa un electrón, digamos, se crea un electrón y se pulsa, o sea, decaimiento. Beta menos el elemental es ¿no? Es el neutrón libre decae en protón. Esto mismo puede pasar en un núcleo cualquiera, ¿no? ¿Okay? Eso pasa en el núcleo. Ahora, la nube de electrones, este electrón no tiene nada que ver con los electrones de la nube electrónica. Este electrón se crea en el decaimiento beta. No es un electrón que estaba escondido dentro del neutrón, ¿no? Sino que es algo... Ni tampoco es que el neutrón es un protón más un electrón. Y eso ya no es tan trivial, digamos. Originariamente se pensó, bueno, quizás el neutrón es un estado ligado, protón, electrón. Bueno, cualquier cuenta que uno haga, le sale el átomo de hidrógeno, no le sale un neutrón, digamos. Porque estos dos sí dan algo de carga cero, más o menos de la misma masa, pero no da la masa, digo, el hecho que sea ligado da una masa aún menor, ¿no? El neutrón tiene más masa, 2 MeV más que el protón, ¿sí? Eso hace que el neutrón decaiga. Vamos a neutrino. El neutrino tiene masa cero, no es como darlo. Y por suerte el protón es estable, ¿no? Si no, no estaríamos hablando. No habría átomos, no habría nada. Si el protón fuera inestable. Los núcleos que tienen, por ejemplo, un exceso de protones, que no puede tener un núcleo estable. Ya no estoy divagando por cualquier lado, pero déjenme hacerle los comentarios. Quiero dar todos los cursos que he dado en una clase. Uno tiene un núcleo estable, ¿sí? Entonces dice, bueno, lo bombardeo con protones, quizás algunos los agarra. Empiezo a aumentar el número de protones. Y puedo generar átomos que todavía están, núcleos que todavía están en lo que se llama la línea de estabilidad. Son inestables, pero existen un tiempo que puedo medir. Otra cosa es que no pueda medirlo, lo cual quiere decir no ocurre. ¿Sí? Pero los núcleos que tienen un exceso de protones tienden a decaer por el tamaño. O sea, dentro del núcleo sí ocurre que un protón decae en un neutrón más un positrón. Eso sería el beta menos. Y el beta más es esto. Es como si adentro del núcleo ocurriese esto. O sea, uno de los protones se transforma en otro. Pero esta reacción está prohibida por conservación de la energía, porque esta tiene más masa que no hay manera
que decaiga algo de... Pero dentro del núcleo, donde está toda la interacción de las partículas, sí ocurre. Entonces, bueno, no puedo tener beta menos y beta más. Entonces, si yo tengo un núcleo que tiene un decaimiento beta menos, sale este electrón que tiene un MER, es relativista, pasa entre los electrones, la nube electrónica. Los electrones están haciendo su vida alrededor del núcleo, atraídos por un potencial coulombiano Z. De repente alguien dice, pasó algo muy rápido, pero digamos, la función de onda de esos electrones no se alteró, pasó un electrón. Eventualmente puede tener ese electrón una interacción con la nube, pero no es lo más frecuente. Entonces este electrón se escapa sin verse, en la enorme cosa que pasa. El neutrino nunca se ve, no tiene carga, es muy difícil que interactúe. Pero a partir de ese instante, los electrones dicen, pero pará, ahora tenemos carga Z más 1. ¿Sí? Ya no estamos en un autoestado. ¿Dónde estamos? ¿Quién soy yo? Digo, hay que reacomodar, todo eso se reacomoda, ¿no? Y empiezan a ocurrir transiciones entre los autoestados de un núcleo con carga Z y los autoestados. Entonces, si los por ejemplo, el electrón del estado base de que estaba en el autoestado, ahora pasó a tener un campo coulombiano con Z más 1, ya no va a estar en el estado base. Va a ser un estado base, el nuevo estado base va a ser similar, pero no va a ser completamente lo mismo. En realidad lo que voy a tener es que mi electrón va a estar en el nuevo estado base, más componentes del primer excitado, más componentes del segundo excitado, y probablemente puedan ocurrir entonces transiciones. Entonces se arma ahí algún reacomodo entre todo eso. Con probabilidades que van a ser chicas, porque cambie Z a Z más 1, si Z es bastante grande. Si es el tritio, que son 3, bueno, va a ser más importante. Pero el comentario de aproximación súbita viene por esto. Tengo un decaimiento beta, ese es un ejemplo en que la aproximación súbita puede ser adecuada. Porque eso ocurre en escalas de tiempo muy diferentes a las frecuencias de Bohr, atómicas, que son con las que evolucionan o hacen transiciones o se mueven los electrones. Y en ese caso entonces sería aplicable la aproximación súbita. Entonces tenemos un cambio del sistema en t igual a 0. Paso de un si menos a un si más, eventualmente. Cambio de hamiltoniano, ¿no? O sea, ese es el único cambio. Mi sistema es el hamiltoniano. Y la partícula que se evoluciona en ese hamiltoniano. Entonces, analicemos en un intervalo alrededor del... ¿Qué quiere decir si menos más si más? Digo que originariamente estaba en 0 menos, en un estado si menos, bueno, ¿cuál será el estado si hay un cambio instantáneo? Ok. ¿Sí? Ya menos más eso no. Sí. Entonces, yo lo que querría calcular es la función de onda en epsilon sobre 2 y ver qué diferencia tiene con menos epsilon sobre 2 en el intervalo ese epsilon, ¿sí? Donde ocurren las cosas. Cuando epsilon tiende a 0, esto es un cambio instantáneo a 0. ¿Bien? ¿Me expliqué bien? Perdón, ¿por lo que tiró? Digo, simplemente estoy pensando que mi sistema acá tengo el tiempo, acá tengo un h y acá tengo un nuevo h, cambió, ¿sí? Bueno, no tiene por qué ser recto, no hace cualquier cosa. En t igual a 0 cambió. En realidad eso ocurre en un cierto intervalo de tiempo la mayor parte de las veces.
sea, tengo un H, vamos a dibujar no la dependencia espacial o lo que sea, sino que tiene un cierto valor, y acá empieza a cambiar, hace cosas y después termina de haber cambiado. ¿Sí? Y ese es un cierto intervalo. Pensemos que ese es un intervalo epsilon sobre 2 menos epsilon sobre 2. En el que cambiamos del hamiltoniano original al hamiltoniano final. Un ejemplo puede ser el decaimiento beta. Otro ejemplo puede ser tener una partícula en una caja y cambio la longitud de la caja al doble. La partícula está dentro. ¿Cómo se entera? Si lo hago instantáneamente o muy rápido frente al tiempo de evolución de la partícula no se va a enterar. Si lo hago muy lentamente, que no sería la propagación súbita, y bueno, la partícula va a interaccionar con la pared, ¿sí? Y quizás va a irse acomodando, lo que sea. En general lo que ocurre si es muy lentamente es que la interacción implica frecuencias muy bajas, intercambio de energías muy bajas, y la partícula no va a tener chance de cambiar del estado base en el que estaba al estado excitado en los distintos tamaños de la caja. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa en mecánica clásica, digo, con aproximaciones adiabáticas, ¿no? Yo lo llevo muy lentamente a una partícula y un sistema mecánico. Entonces quiero analizar esa situación. Entonces, bueno, ¿cómo calculo eso? Eso es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Pero este H es un H de T, porque es un H que cambia, como dije. ¿Sí? Entonces esto es IH, integro la ecuación en epsilon sobre 2 y menos epsilon sobre 2 en el tiempo. Bueno, IH barra lo puse ahí, pero lo saco de acá. ¿Y qué pasa si ahora hago epsilon muy pequeño? Esta integral va a 0. ¿Sí? Mientras esto se mantenga acotado, esto va a 0. Digo, acotado. Estos no son números, estos son espacios Hilbert, en fin. Pero digamos, mientras H no tenga una singularidad infinita que pueda hacer que eventualmente esto conduzca cuando lo analizo en alguna base ortonormal, no les digo toda esa música, les digo simplemente hago epsilon tender a 0 si esto es acotado como matriz, como vector, esto va a 0, entonces la aproximación súbita implica que psi más es igual a psi menos. Si se aplica la aproximación súbita, seguir en el mismo estado que estaba antes, solo que este es el autoestado, o sea, eventualmente, ¿no?
es el mismo, este va a ser el mismo, pero no autoestado de H0 más. Porque, bien, o sea, pase de este a este. ¿Bien? Pero el estado quedó. ¿Hay alguna suposición de que cambie ya muy rápido H, pero como de forma continua, como está dibujado en la otra, o no es necesario? Creo que eso es lo que nos diverta, ¿no? Digo, la limitación es que no diverja. ¿Sí? Para decir, esto finalmente tiende a cero. Y la derivada sí podría ser, Problemas matemáticos así. Digo, de hecho hasta se puede analizar una delta, ¿sí? Que es una bruta singularidad, pero es una singularidad de tamaño cero. Y uno puede usar la ecuación de Schrödinger para analizar una delta. Y uno ya sabe que la función sigue siendo continua, en presencia de una delta, un hamiltoniano que tenga una delta, pero sabe que se genera una discontinuidad finita en la derivada. ¿Está bien? Así que hay algunas situaciones que se pueden manejar. Estaba pensando justo eso, Claro. el problema de potencial con la delta, que te queda que la diferencia de la derivada es una constante. Exacto. Da lugar a un cambio finito, porque bueno, finalmente tengo un pulso de longitud cero. Pero digamos, la delta es una regla mnemotécnica, si querés, para pensar un pozo estrecho muy alto, ¿no? Pero no existe. En la naturaleza no hay interacciones delta, digamos. Son simplemente aproximaciones muy sencillas para no tener que hacer cuentas más complicadas. Pero como problema matemático conduce a resultados de... Vamos a analizar el decaimiento beta menos, por ejemplo. Y vamos a escribir los tiempos y a ver qué significa en un ejemplo concreto, ¿no? Porque acá una hipótesis que hice es epsilon tender a cero. O sea, la escala de tiempos en que cambia el hamiltoniano es muy pequeña. Bueno, muy pequeña respecto a los tiempos de evolución del sistema. Eso quiere decir cero. Porque este cero tiene unidades, es un tiempo. ¿Sí? Si yo lo mido en una unidad de tiempo muy grande, es un número muy pequeño. Si la mido en una unidad de tiempo muy pequeñita, esto es 10 a la 20. Entonces, ¿qué quiere decir epsilon tendiendo a cero? Epsilon tendiendo a cero es, como siempre en física, relativo a algo con el mismo tamaño, con las mismas dimensiones. Es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo el decaimiento beta, un electrón que ocupa el estado 1s, tengo un átomo con número atómico Z, ¿sí? Y hay un decaimiento a CK más 1 y se expulsa. Se expulsa, no se emite, vamos a decir, porque expulsar parece sugerir que estuviera ahí dentro, ¿no? Se emite. Partícula beta. Que es una menos relativista. Relativista porque eso es lo que ocurre en la mayoría de las veces. Los betas tienen un rango de energías, ¿sí? Fíjense que es un decaimiento de 3 cuerpos, lo borré. Neutrón, protón, electrón, neutrino. Ahí no está fija la energía entre los tres. Entre los tres se distribuyen la energía y el impulso. Entonces el beta, la partícula beta, no tiene siempre la misma energía. En cada decaimiento tiene una energía diferente. ¿Sí? Hay un espectro. Hay un valor medio, se puede calcular ese valor medio, que se lo han hecho lo que hicieron en el curso de partículas. Y es del orden de algún MER o alguna fracción importante. Los decaimientos beta, todos los fenómenos nucleares tienen órdenes de magnitud MER. Los fenómenos atómicos, en general, orden de magnitud de electronvolt, o si son átomos con muchos electrones, una fracción de kiloelectronvolt. Pero no son nada. Así que estos son en general electrones relativistas. ¿Sí?
electrón atraviesa la nube electrónica del estado uno S en un tiempo tau, que es el tamaño de esa nube electrónica. Y esto es el modelo de Bohr, ¿no? O sea, el tamaño de una capa atómica para un átomo hidrogenoide es A0 sobre Z. Si Z es 1 es el radio de Bohr. Y esto lo atraviesa a la velocidad que viene. O sea, A0 sobre ZC. Ese es el tiempo en el que pasa. ¿Es más chica la nube electrónica cuando más grande Z? ¿No es razonable? Yo sé que vos pensás un átomo más grande como más grande. Está más Pero hay más ligadura, ¿no? claro, sí. El tema de los radios atómicos es muy divertido también, ¿eh? Eso de que el modelo de Bohr prediga eso, es, bueno, finalmente, ¿qué tamaño tiene un átomo? ¿Quién es más grande, un átomo de uranio o un átomo de hidrógeno? ¿Sí? La diferencia es que el de hidrógeno tiene un solo electrón, el primer excitado. El de uranio tiene 92 electrones, son varias capas, pero quizás no tantas capas como para que sea más grande. Y finalmente, mírenlo por ahí si les pica la curiosidad, el tamaño de lo que es un átomo de uranio, un átomo pesado o un átomo de hidrógeno. También es delicado. ¿A qué le llamo tamaño? ¿A qué le llamo tamaño? Le llamo tamaño al valor medio de la distancia al núcleo del último electrón que está más lejos. Podría ser esa la definición. O calculo algún promedio, bueno, no sé. La nube electrónica es una nube. No termina, ¿no? Bueno, pero en cualquier definición razonable que uno haga, el tamaño te va a salir de este orden por algún numerito. Adelante, no muy grande. Y bueno, un electrón en el estado 1S evoluciona en tiempos T, que es algo así como el cociente del tamaño sobre la velocidad. ¿Por qué estamos hablando del orbital 1S ahora? Porque para fijar ideas pienso lo que le pasa a un electrón que está en un orbital, en el estado base, cuando ocurre un decaimiento beta. Vamos a estudiar la parte. Digo, a ver qué significa epsilon tendiendo a cero en el ejemplo del beta. Perfecto. Esa es una cosa. Bueno, el tamaño del estado, ya lo escribimos, es A0 sobre Z. Y la velocidad de un electrón en el átomo hidrogenoide es alfa por C, ¿sí? Donde alfa era la constante de estructura fina, ¿sí? Era un centésimo de la velocidad de la luz, ¿sí? Y por Z, que es el número. Es la constante de estructura fina. Esta es la misma que ustedes usaron en física de partículas, ¿no? Esto es A0 sobre Z cuadrado alfa por Z. Y bueno, quiero comparar esas dos cosas, ¿no? El tiempo en el que pasa
C que es tau, y el tiempo que sería el tiempo que tiene que ver con la evolución, ¿sí? O sea, finalmente ese electrón que a una cierta velocidad dando su vueltita, da su vueltita en el tamaño que tiene. Ustedes me dirán, pero esta es la distancia radial. Sí, bueno, el tamaño es 2πr, eso. O sea, más o menos 2pi, por eso, ¿no? Si pensamos que el electrón hace una vuelta circular. O sea, que el tamaño es eso. Fíjense, si este pasara muy despacito, ¿sí?, le daría tiempo de charlar, de interaccionar con ese electrón 1s. ¿Sí? Si pasa muy rápido, no. Entonces, ese cociente que me compara los dos. ¿Este tiempo lo sacaste con las energías de este estado de 1s? Esto lo saqué todo con el modelo Bohr. Que de hecho, si uno piensa en la evolución como las frecuencias de Bohr, y también va a dar algo, va a dar este mismo número. Y bueno, hago el cociente de estas dos cosas, tau sobre eso se me va a 0 z6 y me queda una z. Y esto es mucho menor que 1 si z es suficientemente más chico que 137. O sea, esto quizás para el átomo de uranio, que tiene 92, no sirve. Quizás para el hierro, que anda por 50, un poco mejor. Pero si me veo más chico, y ya ese Z alfa vale un cuarto, un sexto, entonces esta escala de tiempo es adecuada y funciona. Entonces, la aproximación asumida. Entonces, como les decía, si pasa eso súbitamente, voy a tener ahora el electrón en el estado de Z, pero con un núcleo Z más 1. Entonces, el phi0 de antes va a ser una combinación lineal que va a tener un coeficiente muy cerca de 1 para el nuevo phi0. Y después coeficientes quizás chicos para los restantes. Entonces voy a tener probabilidad de encontrarlo en el phi1, en el primer estado excitado, que es el módulo al cuadrado es el coeficiente. Y va a ser un número quizás pequeño. Si no tengo la aproximación súbita, que bueno, tengo que tratar un problema de un hamiltoniano dependiente del tiempo, que quizás lo puedo tratar en términos perturbativos, quizás. Bien. Bueno, vamos a dejar por acá. La clase que viene vamos a ver la aproximación opuesta, que es la diabática, que pasa con un hamiltoniano que evoluciona muy lentamente. Probablemente hagamos algo de spines o algo de física atómica o de resonancia magnética. Sí. La aproximación súbita entonces consistiría en suponer que después de que prendes ese cambio de potencial no cambió tu estado. Exacto. Prendes el potencial, sigue como venía y a partir de ahí evoluciona de otra forma. Sí. Bien. Eso. Bien. Los problemas de aproximación súbita son fáciles. Sigo en el mismo estado, pero y en el nuevo hamiltoniano tengo que ver el estado viejo. claro, qué probabilidades de transición tengo. ¿Sí? Una pregunta tradicional es, bueno, a ver, ocurre un decaimiento beta. ¿Qué probabilidad hay de que esté en un estado excitado ahora? Y bueno, calcular la componente, hacer la proyección, ver qué da ese número, y eso me va a dar la probabilidad de que se emite un fotón del primer estado excitado al estado base en un campo coulombiano con carga Z más 1.
Las probabilidades son los módulos cuadrados de los coeficientes en la base 1. Exacto. O sea, claro, voy a tener mi estado viejo, es una combinación lineal Claro, de los nuevos estados. Y entonces la probabilidad de que esté en el primer estado excitado, y bueno, va a ser C1 al cuadrado. Y si lo tengo en el primer estado excitado con esa probabilidad, y bueno, generalmente voy a tener un fotón que se emite desde la energía de este estado cuando decae el estado base. ¿Sí? Y voy a tener entonces colecciones de decaimiento. ¿Por qué decae? Es otro tema, eso no está acá, ¿no? Sí, eso ya lo saben del átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno ustedes se llevan 1 sobre Z o 1 sobre R, digo Z sobre R, y lo que sea, la carga eléctrica sobre R, y estudiando los estados estacionarios. Ahora bien, ¿por qué un electrón en el primer estado excitado decae? ¿No era que era estacionario? ¿Por qué decae? Emite. ¿Por qué? O sea, ¿Dónde está la interacción? No la escribieron en el Hamilton. Tiene que Se olvidaron, digamos, o estudiaron solo ese problema. No es solo 1 sobre R. El hamiltoniano real no es 1 sobre R. Si fuera 1 sobre R, nadie se mueve. Todo el mundo queda en su silla y nadie se cambia de silla. ¿Sí? Ahí falta algo. ¿Falta qué? Y bueno, el campo electromagnético está por todos lados. Es omnipresente. Y es la interacción con la fluctuación del campo electromagnético que hacen que los estados decaigan. Yo lo que quiero es que por lo menos podamos calcular la vida en este curso, la vida media del primer estado excitado del hidrógeno, del 2S al 1S. ¿De dónde sale eso? ¿Cómo lo calculo? No un decaimiento inducido como hicimos en la ionización, que podríamos haber hecho al revés, es decir, pongo mi átomo en una onda electromagnética, en un campo eléctrico, y a ver qué probabilidad paso del excitado al base. Lo podríamos haber hecho, ¿no? Un cálculo diferente o muy diferente del que hicimos. Esto es diferente, es el decaimiento que se llama espontáneo. ¿Quién le dijo que decaiga? Bueno, algo que ustedes no escribieron en el curso de mecánica cuántica, que es lo que hace posible los decaimientos. Finalmente es mentira, los estados estacionarios son estacionarios para un 1 sobre R, no son estacionarios para el hamiltoniano real que existe en la naturaleza, que permite entonces las transiciones. Mientras haya una interacción que lo permita, los sistemas van a tratar de bajar a la mínima energía, van a emitir hasta llegar al mínimo. Así que yo quería que en este curso por lo menos salgan de cuántica sabiendo calcular una vida. Y vamos a ver algo de spins y otra cosita más y cambiamos. ¿Está bien?